Canal 30 y TV Cable Long. Y ya estamos de vuelta aquí en nuestro tercer bloque de Más Positivo. Gracias a quienes siguen en nuestra sintonía y como les mencioné también, tengo invitadas las mujeres, nos tomamos el Más Positivo el día de hoy y me encuentro con Bernardita Fuentes, quien es cirujano dentista en la Universidad de Talca. Hoy día vamos a hablar de un tema que quizás es muy relevante, de prótesis dentales, que son dispositivos artificiales diseñados para restaurar la anatomía o varias piezas también dentarias. Su objetivo principal es devolver la funcionalidad masticatoria, la estética y el habla correcta del paciente. Bueno, no me quiero extender mucho más porque en realidad quiero saludar a Bernardita el día de hoy y por supuesto que ella nos comente más sobre este tema. Bernardita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y como decíamos, la prótesis es algo donde muchos pacientes acuden o es una solución que se les tiene que indicar. Ahora, ¿cuándo se les instruye o se les indica que tienen que usarla? Mira, lo ideal es que no tuviésemos que llegar a esta etapa de intervención en un paciente, ¿cierto? Porque la prótesis, como tú bien mencionaste en la introducción, nos permite reemplazar piezas dentarias perdidas, ¿ya? Por tanto, es como que como dentistas nos sentimos fracasados en cierta forma cuando el paciente llega por una instalación o a consultar por una prótesis, porque quiere decir que en todo el proceso de prevención anterior nosotros hemos fallado, ¿ya? Entonces, cuando se indican o cuando ya nosotros le indicamos a un paciente es cuando él ha perdido piezas dentarias, ¿ya? Ahora hay diferentes tipos de prótesis, dependiendo de la cantidad de piezas dentarias que el paciente pierde. Están las típicas, estas prótesis totales, ¿cierto?, que reemplazan a todos los dientes. La dentadura completa. La dentadura completa, y que esto reemplaza a todos los dientes. Ya esas son prótesis totales, pero también tenemos casos en que el paciente ha perdido una o dos piezas y también se pueden realizar prótesis. ¿Ya? Obviamente el daño en el paciente es mucho menor y la cantidad de dientes que también se reemplazan con este elemento también es inferior, ¿ya? Pero ambas están indicadas cuando el paciente pierde piezas dentarias, ya sea la totalidad de sus dientes o ciertas piezas en particular que, como tú decías, permiten reemplazar o cumplir funciones como triturar alimentos, no solamente una parte estética por la que consultan generalmente los pacientes. Por tanto, restituir esas piezas dentarias mediante esta prótesis también le da esa funcionalidad al paciente. Mira, y eso es súper relevante y me dio como corazón lo que dijiste. Claro, se siente como el fracaso cuando pasa esta situación, porque claro, esto pasa cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya se tiene que reemplazar estos dispositivos y obviamente como es algo nuevo que se adquiere, que se instala y que no viene inserto en nuestro organismo, me imagino que es normal que moleste en cierto punto al principio. ¿Cómo funciona eso? ¿Es algo de lo que comentan los pacientes que utilizan prótesis parcial o total también? Claro, como tú dices, no es algo propio del paciente. Nosotros, no sé, cada vez que tenemos algo extraño en boca, reaccionamos, ¿cierto? Entonces, imagínate un aparato que puede reemplazar todas las piezas dentarias, por tanto tiene un tamaño mucho más grande, es mucho más incómodo que aquellas prótesis muchas veces metálicas, ya que reemplazan menos piezas dentarias. Entonces, ¿qué es lo importante con respecto a la pregunta que tú me haces? Hay un periodo de adaptación del paciente y eso es súper importante que nosotros lo realicemos, le realicemos el seguimiento al paciente porque estamos incorporando algo que no es de él, algo que no es propio. Este proceso de adaptación obviamente es mucho más corto, más breve en pacientes que ya han usado anteriormente prótesis, pero en aquellos pacientes que es primera vez cuesta ese proceso de adaptación, ¿ya? Porque les dificulta cosas tan sencillas como hablar, ¿ya? La lengua va a tener, sobre todo las prótesis superiores, por ejemplo, la lengua va a tener un contacto ya no con su paladar, sino que con esta prótesis, con este elemento que es extraño. Entonces tiene que comenzar a acomodar nuevamente su lengua, a aprender a cómo va a emitir los diferentes sonidos,
¿ya? El sabor de los alimentos muchas veces tampoco va a ser igual porque en el paladar también nosotros podemos percibir, por ejemplo, si un alimento está frío, un alimento está caliente y esto pierde esa sensibilidad. Entonces es una etapa de adaptación bien importante para el paciente, el que no le moleste. Es importante que las primeras 24 horas, que sería el control ideal que se tienen que hacer los pacientes, uno evalúe que no hayan, por ejemplo, lesiones que haya generado la prótesis, porque hay zonas, por ejemplo, que pueden comprimirse, generar heridas, úlceras, y eso es importante que nosotros lo vayamos finalmente monitoreando. Y ya el último control ideal ya se hace como al mes, en donde uno ya ve que la prótesis funciona adecuadamente, que el paciente no tiene ninguna complicación con su uso, y esto ya lo vamos después citando periódicamente, cada 6 meses, pero durante esa etapa sí es súper importante no soltarlo y ya cuando esté totalmente adaptado poder decirle ya que él ya tiene el uso adecuado de su prótesis y los cuidados que él debe tener con ella. Claro, entonces en ese sentido el paciente tiene que manifestar, por ejemplo, la comodidad total para comer, para hablar, Exacto. por ejemplo, que cada actividad cotidiana que uno haga con la boca ya sea lo más normal posible, ¿cierto? Exacto. Hoy en día, por ejemplo, una prótesis tiene que quedar bien ajustada. No puede ser de que, por ejemplo, tú hables o comas y la prótesis genere este como baile que dicen los claro. pacientes. Tiene que estar bien adaptada, no tiene que generar lesiones o heridas para que tenga un óptimo funcionamiento y el paciente también la acepte adecuadamente. Perfecto. Bernardita, ahora podemos ir a preguntas como más prácticas o cotidianas, por llamarla de alguna Por forma. supuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, otra duda también es si la prótesis la tienen que usar 24/7 o, por ejemplo, para dormir se la tienen que quitar. ¿Cómo funciona? Que me imagino que esas indicaciones se dan, pero como uno no lo conoce, para la gente que está viendo en la casa. Mira, esa es una pregunta que parece obvia, pero que no es tan así. Claro. Porque los pacientes que han perdido, por ejemplo, varias piezas dentarias, ellos les cuesta mucho dejar descansar sus tejidos, que es lo que nosotros les indicamos. La prótesis, por más que reemplace una o varias piezas dentarias, tiene que retirarse durante la noche. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo les digo, y cuesta hacer entender muchas veces a los pacientes. Entonces yo, ¿qué ejemplo estoy utilizando de unos años a esta fecha? Es decirle, ya. Te faltan piezas dentales. Y dice, pero no, yo no puedo, no me la puedo sacar, porque cosas cotidianas, por ejemplo, tengo esposo, mi esposo no sabe que a mí me faltan piezas dentarias, entonces ellos les da miedo eso, entonces cosas, por eso te digo, cosas súper cotidianas, entonces él no sabe que yo uso una prótesis. Entonces, ¿cómo lo hacemos entender? Yo digo, ya, si yo le entiendo, pero yo le digo, ¿usted duerme con zapatos? Y ahí como dice, no, ya, ¿qué le pasa si usted, por ejemplo, hace un viaje largo y tiene que dormir con zapatos? Al otro día dice, mis pies amanecen hinchados. Bueno, lo mismo le pasa, le digo yo, a los tejidos de la boca. Si usted está con su prótesis, que es este material, este instrumento, como queramos llamarlo, va a estar comprimiendo todo el día sus tejidos. Entonces, en la noche sus tejidos tienen que descansar. Es como cuando usted llega a la casa y quiere sacarse los zapatos, quiere sacarse el polerón, quiere sacarse y estar como... El jeans. El jeans, todo. Esto ustedes, las mujeres, aunque Sí. suene, pero algo cotidiano. Sus tejidos tienen que descansar. Entonces, lo ideal es que en la noche se dejen descansar los tejidos. Así evitamos, por ejemplo, inflamación, que puede generar molestia después al paciente, herida o incluso es muy común en las prótesis, por ejemplo, la aparición de hongos en los tejidos que están asociados a las prótesis. Entonces, si no los dejamos descansar, los tejidos no van a tener la misma capacidad de responder. Entonces, es súper importante que, yo sé que cuesta mucho, pero en esos casos que te mencionaba, pero que dejen descansar los tejidos que están en contacto con la prótesis. Y lo mejor de todo es que con esos ejemplos prácticos que he mencionado, la gente va a entender idealmente que, como decíamos, es verdad, si no está todo el día con los zapatos, ¿qué es lo que uno llega a la casa? Lo primero, sacarse la zapatilla, el taco, Tira el los botín, zapatos por y cualquier lado. remojar los pies en agüita caliente, lo Oh, mismo. sí. Y ahora, y hablando de agüita y todo eso, porque también nos tenemos que sacar la prótesis para dejar descansar los tejidos, pero también viene un proceso de higiene, porque la Sí. prótesis, a pesar de que es algo artificial, no sé si estoy bien expresado, pero también tiene que tener cierta higiene y limpieza. Ahora, ¿cómo se debe limpiar esta prótesis? ¿Cómo se hace correctamente para que la gente también lo sepa? Mira, ese es otro error que se comete bastante en los pacientes, independiente que uno se los indique.
¿Por qué? Porque si hay, por ejemplo, dientes remanentes, ellos cepillan sus dientes pero se olvidan de limpiar su prótesis, ¿ya? Y la prótesis tiene una superficie rugosa, tiene una superficie irregular, entonces es un nicho ideal para que se acumulen restos de alimentos, bacterias, y eso genere, ¿cierto?, una colección de elementos que no queremos y que van a estar en contacto con nuestros tejidos. Entonces lo ideal es que cuando bueno, de partida la prótesis se debe higienizar después de cada comida. Eso es lo ideal. O sea, así como yo me cepillo los dientes después del desayuno, del almuerzo, me retiro la prótesis y también higienizo y limpio esa prótesis. Para evitar, como te decía, que en estas irregularidades que son propias de la prótesis porque reflejan los tejidos, se acumulen restos de alimentos, se acumulen bacterias y eso genera alguna complicación posteriormente en los tejidos con los cuales esa prótesis está en contacto. Entonces lo ideal es que se retire y con un cepillito, que puede ser un cepillo de prótesis, un cepillo normal, incluso una de estas escobillitas de uña. Ah, ya. ¿Por qué? Porque tiene un incluso mayor agarre la escobillita porque vienen como con la forma Con de el la mano, manguito todo, con el sí. manguito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generalmente los pacientes que usan prótesis son pacientes de edad más avanzada, entonces su motricidad tampoco es la óptima. Entonces, tener esto permite un mejor agarre y una mejor limpieza de su prótesis. Siempre sí yo les recomiendo de que no sea un cepillo duro, ¿ya? Sino que un cepillo blandito, que permita sacar todos estos restos de alimentos, pero que no sea un cepillo muy abrasivo, porque las prótesis están hechas de acrílico en su gran mayoría, y eso genera también daño en la prótesis, puede perder su brillo, puede perder su superficie lisa, entonces también no utilizar ni pastas de dientes, porque también son abrasivas, ¿ya? Ni escobillas ni cepillos que sean muy duros. Idealmente un jabón neutro, por ejemplo, con una escobillita se cepilla bien, se enjuaga muy bien para sacarle Claro. todos los restos de jabón, por ejemplo, y si ya no te la vas a usar más en la noche, en agua hidratante para que no pierda esa como humedad que va a hacer que el paciente también la tolere mucho mejor. Perfecto. Y por ejemplo, mira las cosas. Yo pensé que con un cepillito, con pasta de... ¿Viste? Estamos Ve, para aprender. pero estamos ¿viste? todos para Sí. aprender. Y como decían, agua hidratante. Perdón mi pregunta, pero puede ser agua normal de la llave, agua cocida o algún agua. O Agua. Bueno, incluso hay unas tabletas efervescentes que también sirven para limpiar y para humectar. Ahora, igual tienen un costo adicional, un costo que no es muy muchas veces accesible. Entonces uno trata de entregarle las herramientas para que la limpieza se realice, que eso es lo que nos interesa a nosotros. Si tiene una tableta efervescente, ideal, porque la efervescencia va a permitir una limpieza mucho más profunda. Pero si yo tengo el cuidado del cepillito con el jabón, también voy a lograr el mismo efecto. Pero sí, incluso en lo que conversábamos hace un ratito atrás de la adaptación, se recomienda dejarla también en agüita para que no tenga como no esté esa estructura tan seca y que también la adaptabilidad de los tejidos sea mucho más favorable para los pacientes. ¿Ves? Mira, hay otro consejo. Si uno está aprendiendo de todo. Estoy lista para ser dentista. Ahora, mire, yo sé que para mí esta pregunta que viene también es... Quizás puede sonar un poco obvia, pero yo creo que un paciente en alguna emergencia lo ha pensado. Si se me rompe un pedacito de la prótesis, ¿se puede pegar con la gotita? Pero bueno, mira, la idea como yo le Yo sé que mencioné... suena muy chistosa esta pregunta, pero insisto, yo creo que cuando les pasa, quizá Sí. algún paciente por SOS ha pensado en utilizar un pegamento como para adherir la mienta. Y no solamente lo piensan, lo Lo hacen. Lo hacen. Y por eso te digo, cuando la semana pasada empezamos este espacio, yo siempre digo, la idea es entregar conocimientos, pero que les sirvan a todas las personas que nos están viendo. A veces, como tú dices, la pregunta puede ser muy obvia, pero no necesariamente para la población Claro. es algo tan común. Entonces, que yo esté acá, la idea es que ayudemos, y yo también le mencioné al chico la semana pasada que si tienen algún tema, que la comunidad, por ejemplo, quiera conversar, que se comuniquen con ustedes y yo feliz también de entregarles respuesta a cualquier inquietud que ellos puedan tener. Ahora, como te digo, sí pasa y nos ha pasado que pacientes llegan con sus prótesis pegadas con la gotita
o incluso cuando se desprende alguno de estos provisorios, de estas como coronitas, también. Entonces, imagínate lo que significa posteriormente mejorar eso, que es la solución que el paciente tiene a mano y también es respetable. Pero lo ideal es que cuando se quiebra, se fractura la prótesis, acuda a su dentista porque hay que repararla. Entonces, no es llegar y pegarla, sino que, porque, sí, mira, yo lo coloco así. Si se rompió un jarrón, por más que peguemos con la gotita cada una de las piezas, el jarrón no va a quedar de la misma forma original. Puede quedar un poquito chueco, un poquito de distorsión. Se van a notar las grietas igual. Se van a notar las grietas y tampoco su estructura va a quedar fusionada como el inicio. ¿Ya? Entonces lo mismo le va a pasar a la prótesis. Ya hablábamos de este proceso de adaptación y de que tiene que tener un contacto con los tejidos de forma óptima. Entonces, cualquier cosita que se quiebra, puede que a lo mejor nosotros no veamos, pero se haya perdido algún trocito de la prótesis, no tenga el mismo ajuste, le va a generar molestia porque va a tener este material que no lo va como a regularizar adecuadamente el paciente. También son productos tóxicos, todos estos pegamentos son o tienen compuestos que no son biocompatibles con nuestros tejidos. Entonces le puede generar irritación, le puede generar alguna alergia. Entonces lo ideal es que acuda, ¿cierto?, a su dentista, quien le hizo la prótesis, o a alguna consulta de urgencia, porque vamos a tener los medios finalmente para poder ayudarlo a restituir, ¿cierto?, esa parte que se quebró de su prótesis y que tenga la condición óptima para que no le genere molestia. Y me imagino que obviamente es mucho más fácil restituir una prótesis, aunque le falte pedacito, a una prótesis que viene intervenida con la gotita o cualquier otro pegamento, porque me imagino que eso también dificulta porque hay que sacar todo ese material o derechamente quizás hacer algo de nuevo. No sé si me explico. Sí, no, claro, porque por ejemplo, la unión que se logra con estos pegamentos es súper potente. Claro. Entonces hay que literalmente volver a separar eso, disminuir o rebajar, como llamamos nosotros, ese acrílico de esa prótesis y volver a unir. Entonces obviamente se pierde más estructura de que si el paciente la llevara al momento que se quebró, en donde obviamente la intervención que se le va a realizar a ese elemento protésico es mínima en comparación a lo que tenemos que hacer para sacar el pegamento y para lograr nuevamente una unión óptima de esas partes en las que quedó la prótesis cuando se rompió. Claro, por eso lo consultaba, porque en realidad, claro, quizá si se parte, viene más íntegra y es más fácil unirla, pero ahí hay que hacer el proceso de separación, de limpiar todo lo que es material tóxico, regular todo, entonces... Es más trabajo y obviamente se pierde también más estructura de esa prótesis que no queremos que se pierda. Claro, porque la prótesis está hecha, pero 10 de 10 para que uno se la ajuste, entonces así si se pierde o se modifica ya no va a ajustar igual no que va antes. A tener el mismo ajuste. Exacto. Ahora, otra pregunta tiene relación con lo que es, quizás muchas personas piensan que estas prótesis son eternas en la vida, como que se quedan y se van con nosotros, pero me imagino que también tienen alguna vida útil. Entonces, también, ¿cada cuánto debo cambiar mi prótesis? Si es que se tiene que cambiar. ¿Mitos y realidad? ¿Cuál es mi cámara? Dices tú? Esta, cariño. Esta es la su mía. cámara. Mira, lo ideal es que una prótesis se vaya o tenga un periodo de recambio entre 5 a 10 años, como máximo 10 años. Ahora, hay pacientes que mantienen sus prótesis pero en excelentes condiciones. Tú ves y es como una prótesis recién hecha, o sea, no tiene tinciones porque absorben mucho también pigmentos, por ejemplo, del té, del café, pacientes mayores que les gusta el mate, por ejemplo, que también genera pigmentos, o que fuman, adquieren y van absorbiendo todos esos pigmentos, pero las mantienen con esto de la higienización que conversamos hace un ratito atrás en perfectas condiciones. ¿Qué es lo que va pasando o por qué nosotros recomendamos finalmente el recambio de esta prótesis? Porque la prótesis, como decíamos, está en contacto directo con nuestros tejidos. Claro. Tejidos y el hueso, que es el que le da finalmente el soporte a esta prótesis. Ese hueso que antes estaba con los dientes, ¿cierto?, que soportaba las raíces de los dientes, ahora soporta esa prótesis. ¿Y qué es lo que se va generando? A medida que uno va usando la prótesis, los tejidos van experimentando remodelación. O sea, es como digo yo, como un cerrito, como una loma, que si llueve, la loma va perdiendo estructura. Lo mismo pasa
con el uso prolongado de la prótesis. Los tejidos se van adaptando, ya porque las fuerzas a lo mejor que están sometidos son distintos y eso va generando que el huesito se vaya remodelando, ¿ya? No perdiendo necesariamente, aunque sí al no tener el diente el huesito se va perdiendo porque es el diente el que le da como la razón al huesito para poder subsistir o para poder sobrevivir. Pero ya los dientes se van perdiendo y el huesito ya no tiene ese estímulo que le da el diente. Entonces, de por sí, se va remodelando. Esta montañita va haciéndose cada vez más baja. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si la prótesis inicialmente estaba muy bien adaptada, al ir bajando o remodelándose este huesito, ¿qué es lo que va pasando? Se va desadaptando. Y es ahí donde los pacientes dicen que me está quedando suelta la prótesis. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que intervenir y tenemos que tomar una nueva impresión para realizar una nueva prótesis. Entonces, en promedio yo te diría que son de 5 a 10 años, ya que se va produciendo estas remodelaciones del hueso de soporte. Esto también, como decía, son factores, como decía, la higienización, cómo las cuidan, las mantienen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí se nos acabó la pauta y ahora yo quiero improvisar, porque en realidad yo tengo una duda, más que una duda, es una curiosidad. ¿Ya? Porque obviamente sabemos que la prótesis se instala, ya queda todo eso, pero ¿cómo se va haciendo este proceso para que se adhiera? ¿Cómo se hace para que quede firme? Perdón, es que como te digo, me causa curiosidad el hecho como claro, cómo se instala también, porque bueno, sabes que hay formas distintas según sea total o parcial, Claro. pero también cómo se va haciendo eso para que también se vea, aparte estética, funcional y lo más invisible posible también. Mira, yo sé que hoy en día hay muchas de estos adhesivos protésicos, ¿ya? Y la idea es que cuando uno confecciona una prótesis no tenga que usar esos adhesivos, porque la idea, como tú dices, ¿cómo es este proceso? Es un proceso bien largo, ¿eh? Que se hace con impresiones. Ah, ya. ¿Ya? Tenemos que tomar impresiones a ese huesito remanente o a esas piezas dentarias remanentes. Esa impresión después se rellena con un yeso, se obtiene un modelo de ese paciente y en ese modelo se comienzan a confeccionar como prótesis previas o como... Esas son como las de prueba, por decirlo de alguna forma, hasta llegar a la... Más que de prueba, son como unas prótesis un poquito más grandes que se llaman cubetas para nosotros ir tomando cada vez la impresión con mayor precisión. Perfecto. Entonces, por ejemplo, la primera es con un material que se llama alginato, que es como un gel. Ya, obtenemos un modelo, pero necesitamos que ese modelo sea lo más cercano posible y que esa impresión nos impresione hasta el mínimo modificación del huesito del paciente. Entonces después se van tomando estas cubetitas que son propias de los pacientes y con materiales cada vez más sensibles. Entonces se toman esas impresiones y después se obtiene un modelo y sobre ese modelo con ceras, como la de las velas, pero de color rosado, uno tiene que ir tallando los dientes. O sea, uno coloca la cerita y va colocando los dientes y los va probando al paciente. Le prueba el color, le prueba la forma, le hace pruebas en estas pruebas preliminares de si la estética es bien, si está armónica, si la oclusión, por ejemplo, el contacto de los dientes de arriba con los de abajo son los óptimos, si puede hablar adecuadamente. Y esa cerita con esos dientes donde se le hacen modificaciones para que quede con hay parámetros anatómicos, se lleva después a transformar en ese acrílico. Y recién ese acrílico es el que se lleva a la boca del paciente. Entonces, si tú ves una etapa bien larga, que en tiempo es poco, pero que nos va a permitir... Pero que tiene varios procesos. Hartos procesos. Procesos que realizamos nosotros y procesos también que hace el laboratorista dental. Nosotros no hacemos la transformación de los dientes en una prótesis, se lo enviamos a un laboratorista. Nosotros tomamos las impresiones y toda esta etapa previa. Entonces, la idea es que esa prótesis esté muy adaptada, que no le genere nada de daño, que esté... típico como vacío, o sea, que se sienta cuando el paciente cuesta retirar una prótesis porque está adecuadamente adherida a sus tejidos. Esas prótesis que se caen o que el paciente está incómodo, que las tiene que ir no sé si has visto, pero hay pacientes, por ejemplo, que como que con su labio compensan para que esa prótesis no se mueva. Eso no puede ser así, eso no es normal.
Ya la idea es que tu prótesis esté ajustada, que cueste sacarla. Que podamos conversar así, que no Exactamente. estemos como preocupados de que se nos pueda resbalar o algo. Exactamente, o sea, que tú puedas masticar algo adecuadamente, que puedas conversar, que no se te vaya a caer cuando estás, no sé, conversando con alguien. En una cita. Exacto, entonces la idea es que ahí está el éxito, pues de todos los procesos, estos como etapas que van previo a la transformación y a la colocación ya en el paciente de esa prótesis. Claro, y por eso también viene todo este mes de seguimiento, también para que ahí quede todo a la perfección, en caso Exacto. de se va corrigiendo los detallitos y se va dejando 10 puntos. Generalmente tienes que ir desgastando, a veces genera, por ejemplo, lesiones como heriditas, eso es normal, no es que el paciente vaya a decir, no, es que el dentista no me dejó la prótesis como yo quería. No, hay que irla adaptando, uno va desgastando hasta que ya no le genera ningún tipo de molestia. Claro, y eso va a pasar y también hay que recalcar eso, que es normal, Exacto. pero que para eso el trabajo en conjunto de ustedes y ellos, los pacientes, para que quede finalmente lo más cómodo, porque obviamente la impresión ustedes la hacen lo más fiel posible a lo que es la estructura, no sé De si los ósea pacientes. del paciente, Claro. dental, pero claro, sabemos que eso también puede ir variando un poquito y eso se tiene que ir ajustando también en ese sentido. Bueno, en realidad nos fue pillando el tiempo y fue un placer conversar aquí, hablar de estos temas, muy didáctico también, creo que aprendimos mucho también y las puertas de Canal 30 abiertas porque nos vamos a seguir encontrando también Sí, en yo este feliz sentido. acá de compartir estos temas pues, y que también sean de utilidad para nuestra comunidad. Perfecto. Ahora, ¿dónde la gente los puede encontrar? Puede también quizás consultas, puede más información Bueno, yo también. estoy como bien camiseteada, ¿viste? Ahí está. Hoy día no vine con el delantal blanco, vine con el polerón de la facultad. Como tú dijiste, soy cirujana dentista de la Universidad de Talca y me quedé trabajando en la Universidad de Talca. Mire, Así que, bueno, esa es mi capacidad. A la comunidad, los Todo para invitados, usted la cámara. La Universidad de Talca cuenta con infraestructura de última tecnología. Tenemos todas las especialidades, casi todas las especialidades, ortodoncia, rehabilitación oral, que son los que hacen específicamente las prótesis, implantología, y aparte tenemos también los alumnos que atienden en sus años de carrera, que están supervisados por nosotros, que somos los profesores de ellos en estos 5 años de la carrera. Entonces los dejamos invitados. Están las puertas abiertas, los canales de comunicación. Yo les voy a dejar el numerito de teléfono. Perfecto. Para las recepcionistas. Ahí está la señora Pilar, la Verito, que siempre les van a tratar de orientar en base a lo que cada uno de los pacientes quiere. Pero tenemos las puertas abiertas, están los servicios profesionales de la universidad, están nuestros alumnos atendiendo y también están los alumnos de posgrado atendiendo a todas las necesidades que puedan tener los pacientes. Así que más que invitados. Eso, todos invitados entonces para mantener pronto el contacto para que pueda llamar, pueda agendar y quizás si todavía no está bien segura que se le pueda hacer un diagnóstico y de esa forma también que le puedan entregar el mejor de los tratamientos. Bernardita, nuevamente muchas gracias. No, gracias a Nos ustedes. vemos pronto entonces. Prontito. Pues. Prontito. Prontito. A la misma hora en el mismo lugar. En el mismo canal. Eso. Dicho esto entonces, 11:34, nos pasamos un chiquitito, pero hoy vamos a la última pausa comercial y volvemos aquí en Más Positivo.